Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al tercer episodio de mi serie de podcast llamado Wallflower Finding sobre la salud mental. Mi nombre es Arasim y es domingo en la tarde y esta semana cometí el gran error de intentar de hacer este episodio sin escribirlo primero. Honestamente fue un error mío porque no sabía lo difícil que era tratar de decir todo esto sin cierto tipo de organización. Y bueno, este fin de semana decidí, no sabes qué, lo voy a escribir para hacerlo bien, porque si no, nunca voy a terminar. Pero bueno, para aquellos que me conocen, es realmente algo irónico que estoy pasando uno de mis primeros episodios hablando sobre atención, porque por gran parte de mi vida he sido conocida por ser impulsiva, distraída fácilmente y por mi incapacidad de hacer más de una cosa a la vez. Honestamente, algunas cosas todavía persisten un poco, pero definitivamente es algo en lo que trabajo y progreso todos los días. Si no me conoces, publico muchas fotos de progreso del gimnasio en las redes sociales y yo supongo que la mayoría de la gente probablemente asume que me gusta entrenar por los resultados o por lo que ves en mis fotos. La verdad es que decidí comenzar a hacer ejercicio por dos razones. Una de esas razones que ya he mencionado en episodios previos es porque debido a que me costaba trabajo pelear las batallas en mi mente, comencé a trabajar para ganar fuerza física, con la esperanza de que esa misma fuerza se transfiriera a mi modo de pensar. Resultó que sí, efectivamente pasó así, pero bueno. La segunda razón es que en realidad me di cuenta que en la raíz de mi impulsividad, la facilidad de distracción y de no poder hacer más de una cosa a la vez, todo se centró en mi increíble falta de disciplina. Y estoy hablando en la mayoría de las áreas de mi vida. Después de finalmente decidir cambiar mi vida y tener que desaprender todo lo que sabía y comenzar desde cero, la forma más fácil que sabía cómo comenzar a enseñarme disciplina era a través del entrenamiento físico y la nutrición más al rato. Porque lo que pensé fue esto. Si es cierto que cada decisión que tomamos es importante, la forma más fácil de probar la validez de esa declaración sería primero disciplinar mi nutrición y luego sentir los cambios en mi salud y ver los efectos en mi cuerpo con mis propios ojos. Al mismo tiempo, también me había prometido que necesitaba aprender a dejar de depender de los demás, porque siempre he sido así y pues era tiempo de un cambio, así que decidí investigar por mi propia cuenta. Justo alrededor del tiempo cuando tomé esa decisión de disciplinar mi nutrición, conocí a un amigo que es fisicoculturista y terminó ayudándome a darme consejos sobre pequeños cambios que podría hacer en mi dieta que sinceramente marcaron una gran diferencia y ayudaron a solidificar la teoría de que todos los pequeños detalles son los que más importan. Bueno, pasó el tiempo y una vez que me di cuenta de que todo esto era real y verdadero, supe que no había forma de saber lo que yo o cualquier persona es capaz de lograr afuera tanto como dentro de nuestros cuerpos al disciplinar primero nuestra mentalidad y a través de eso disciplinar nuestras acciones. Entonces, ¿sabías que de un panel de miles de encuestas, las personas indicaron que su nivel de enfoque es el más alto mientras teniendo relaciones sexuales? Ahora que he llamado tu atención de nuevo, el segundo más alto, muy fuera de eso, era mientras haciendo ejercicio, después mientras platicando con alguien, siguiendo por mientras jugando un deporte o un juego. Por el contrario, el desenfoque mental fue más frecuente mientras trabajando, usando una computadora doméstica o viajando en pecero. Observando estos resultados más cerca, la diferencia entonces en nuestro nivel de enfoque en cualquier punto es determinado por la cantidad de placer que experimentamos al realizar cualquier actividad. Esto puede sonar un poco obvio. Entonces, en cuanto más nos gusta algo, más enfocados estamos en general. Pero entonces,
Porque es que, según una investigación realizada por la Universidad de Harvard, solo el 20% de las personas experimentan periodos durante el día en la que se encuentran completamente absortos en lo que hacen, mientras que 15% de las personas nunca se sienten así en un dado día laboral. La razón por la que estoy pasando 2 episodios hablando sobre la atención es porque el 95% de los libros sobre el éxito y los libros sobre motivación que he leído, todos se reducen a lo que estamos haciendo en nuestras rutinas diarias a nivel microscópico. Lo que quiero decir con eso es que, según la mayoría de estos libros y conferencias, la clave del éxito personal de cualquier tipo está directamente relacionado con la suma de todas las pequeñas decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana. Si nos encontramos en la posición de necesitar distraernos regularmente, ya sea porque, y de nuevo es porque yo lo he pasado, ya sea porque estamos demasiado enfocados en el pasado, ignoramos nuestros problemas y o emociones, no estamos satisfechos con nuestros trabajos o relaciones actuales, tal vez tenemos mucho en nuestro plato que se nos hace difícil cargar día en día, o tal vez estamos optando por conformarnos, aunque en el fondo estamos heridos o sentimos que nos hace falta algo. Recuerda, yo también he pasado por todo eso y solo por eso lo sé. Pero si alguna de estas cosas te suena familiar, tienes que entender que esta es la forma más efectiva de matar completamente tus propias posibilidades de seguir adelante y de abrir nuevas puertas a nuevas oportunidades. Todo porque estás demasiado concentrado en todo lo que no está aquí y ahora. Aún más, la verdad es que todos pasamos y experimentamos estas cosas en un punto. Solo que por alguna razón o por muchas razones, la mayoría de nosotros nos sentimos obligados a guardarlo o quedarnos callados. O tal vez nos hacemos creer que no deberíamos sentirnos así. Así que nos escondemos y escondemos nuestros sentimientos sin saber que nos estamos cerrando en el proceso. Entonces, ¿qué hay en nosotros, los humanos, que hace que sea tan fácil ignorar por completo nuestros propios instintos? Instintos, por cierto, que solo han mejorado a lo largo de nuestra evolución con el propósito exacto de guiarnos hacia adelante. Este mismo instinto, en que su propósito original y primitivo era aumentar nuestras probabilidades de supervivencia, ahora tiene un propósito mucho más poderoso y mucho más grande. Es encender y luego liberar nuestra pasión que todos tenemos. ¿Alguna vez has escuchado esta frase? O la has visto tal vez. La gente siempre me pregunta si estoy casada, si gano suficiente dinero, si tengo casa o cuándo voy a tener hijos. Pero nadie se detiene a preguntar si soy feliz. Bueno, pues por lo menos a mí me ha pasado y es real. Y la razón por la que se hace esta pregunta, especialmente por los miembros de nuestra familia mayores, es porque la mayoría de ellos crecieron aprendiendo que la clave de la felicidad es vivir este tipo de vida lineal. En otras palabras, no podrías ser exitoso o feliz si tu vida adulta no caía dentro de una de estas categorías. Esta forma muy lineal de pensar, de hecho, también se refleja en cómo se estructura el sistema educativo. A lo que me refiero es a todos nos enseñan las mismas clases durante mucho tiempo y se espera que obtengamos resultados muy similares. Si bien esta forma de pensar funcionó bien en el periodo industrial, o sea, cuando había una demanda extremadamente alta de trabajo de procesos. Ahí en ese tiempo eso tenía sentido porque si a todos nos enseñan las mismas cosas, es probable que realicemos una determinada tarea o proceso de la misma manera, que es exactamente lo que uno podría esperar trabajando en una fábrica. Y bueno, entonces, esto cumplió el propósito perfectamente en aquel entonces, pero ya no vivimos en ese día y en esos tiempos. Si recuerdan,
En mi primer episodio hablé sobre un psiquiatra y el proyecto de su equipo de estudiar 83,000 escaneares cerebrales. El mismo equipo que concluyó que la lección más importante de su proyecto fue darse cuenta que el tratamiento para los trastornos cerebrales necesitaba ser personalizado con cada caso, basado en la imagen cerebral individual. Que ya no deberíamos basar los tratamientos solo en los síntomas, porque la causa de muchas de las enfermedades que encontraron estaba muy lejos de ser algo que pudiera ser visto o escuchado desde afuera, porque nuestros cerebros están conectados de manera diferente desde adentro. Claro, dependiendo de nuestra composición biológica, y dos, nuestra historia o nuestro historial. Muy similar a la educación. En primer lugar, ya no vivimos en una época en la que aprender un proceso nos va a impulsar. Hoy, y en un mundo complejo donde casi todo el mundo tiene acceso a la misma información, surge un nuevo valor de la originalidad, la combinación de ideas de formas novedosas y de preguntas inteligentes que abren un potencial de creatividad. Sin embargo, para despertar estos conocimientos creativos debemos aprender a unir ideas de una manera nueva y útil. La educación entonces ya no debe girar alrededor de lo que aprendemos o los hechos, y mejor debería de ser basado en cómo pensar sobre esos hechos y cómo aprendemos. Es hora de aceptar el hecho de que todos nosotros ya no podemos aprender de la misma manera y continuar haciéndolo, especialmente por un largo tiempo. No solo obstaculiza nuestra educación en general, sino que yo creo que es una enorme causa de la depresión y ansiedad en niños y jóvenes adolescentes. Especialmente tener que manejar una sobrecarga de información que probablemente los estudiantes olvidarán dentro de una semana después del examen. De hecho, la ciencia cognitiva dice que la sobrecarga de información disminuye el control mental. Y bueno, quizás la razón por la que el proceso educativo se ha mantenido igual durante todo este tiempo es muy simple, y probablemente es porque se ha mantenido así por mucho tiempo, y muy poca gente siente que es necesario cambiar una estructura que ha existido durante tanto tiempo. Pero la verdad es que no es necesario que te dé una explicación extensa de cómo el hecho de que algo haya existido de cierta manera durante tanto tiempo no lo hace correcto, especialmente con la forma en que vivimos hoy. El testigo mayor son los derechos de las mujeres y el movimiento de derechos civiles. Ok. Puede ser que cambie el tema un poco, pero todo se une, lo prometo. Entonces, ahora que ya tenemos una comprensión básica sobre la importancia de nuestra atención, ahora voy a explicar en un poco detalle sobre la estructura de nuestra atención y cómo puedes manipularla y controlarla, más bien, es la forma correcta de decirlo, controlarla y hacer que funcione para ti, sea cual sea tu objetivo o para lo que quieras lograr. Comenzando más fácilmente con las dos formas principales en que nos distraemos. Una, a través de la información sensorial, y dos, las emociones. Las distracciones sensoriales son simples. Leer los carteles pegados en la pared del salón de clases cuando estás aburrido, o en el momento en que notas tu lengua contra el paladar superior, o cuando sientes que tu estómago gruñe. Todo eso es solo una ola interminable de estímulos entrantes que tu cerebro aprende a filtrar fuera de la corriente interminable de ruidos de fondo, formas, colores, olores, sabores, etc. El más aterrador, y el que resultó que personalmente me destruyó muchas veces, son las señales y distracciones cargadas de emoción. Muy simplemente, si escuchas que alguien dice tu nombre en el fondo mientras estás sentado en una cafetería, por ejemplo, no importa qué hayas estado haciendo ahí, tu atención se dirige inmediatamente hacia la conversación donde escuchaste tu nombre. De hecho,
El mayor desafío del enfoque es la agitación emocional que enfrentamos en nuestras vidas. Nuestras emociones tienden a tener una mente propia. Grandes ejemplos